Sahana Vavatu Sahana Bhunaktum Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Swami Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. La idea en este espacio es compartir con ustedes lo que se llama las 20 instrucciones, digamos, finales o más importantes que Swami Shivananda dio y que las compiló su alumno, su discípulo Swami Chidananda. Y la idea, cuando uno mira a Shivananda, pues hay como dos extremos. Está el extremo de los más de 300 libros que él escribió, que de por sí es un sadhana tremendo, pues como meterse uno como a leerlos y a entenderlos. Sobre todo porque esos son de esos libros que nunca, pues no es como que lo leí y ya, check, sino que tú lo coges en otro momento de tu vida y el libro te enseña totalmente otras cosas. Entonces ese es un extremo pues grandísimo que creo que todos deberíamos de tratar de hacer. Y está el otro extremo de simplificar como mucho la enseñanza. Y entonces dicen los que estaban pues como con él que en sus últimos momentos antes de dejar el cuerpo, él resumió toda su enseñanza en 2 palabras: apégate, desapégate. Y pues para que nosotros lleguemos a entender realmente ese sentimiento, es decir, apégate, desapégate, sí, apégate al ser, apégate a lo que realmente es y desapégate de todo aquello que no es, de toda aquella identificación con tu cuerpo, con tu mente, desapégate de todo tu ego, de todos tus vicios, de todas tus cosas. Pero entender eso, digamos, con el corazón, intelectualmente lo entendemos, pero entenderlo con el corazón requiere una pureza muy grande de parte nuestra, y por eso es que todos los que estamos como buscando algún camino espiritual estamos en una práctica constante de purificación, purificar nuestra mente para poder entender eso allá. Entonces estas 20 instrucciones están como en la mitad entre que no son no necesitamos pues como ese grado tan avanzado de entender el apégate, desapégate, y tampoco pues como toda la enseñanza tan grande, ¿cierto? Aunque la canción que acabamos de cantar, que es mi favorita de todas, resume, la que acabo de cantar Yotin, resume básicamente toda la enseñanza de Shivananda. Entonces él da estas instrucciones, como digo, las compila su discípulo Swami Chidananda, y hay algo muy bonito, y es que Swami Shivananda dice: si sigues estas instrucciones como con juicio, puedes llegar a esa meta que buscamos quienes estamos aquí, que es como liberarnos del samsara, estar en ese ciclo, estar naciendo y muriendo por todos nuestros apegos y por todas nuestras relaciones con los pares de opuestos. Y es muy importante cuando una persona, dice Patanjali en sus sutras, cuando una persona está, digamos, sumergida en la verdad, como esperamos, como es una persona como Shivananda, que era una persona iluminada en vida, todo lo que una persona que está sumergida en la verdad diga, eso es. Entonces Shivananda nos dice ahí, si usted cumple esto, realmente logra pues como ese camino. Entonces es como, tengamos fe de que es así. Y comienza pues el libro Swami Chidananda explicando pues que esto, digamos, como una guía de cómo abordarlas. Ya vamos a ver pues como una a una. Vamos a explicar una a una pues como de manera muy somera. Pero entonces él dice, lo que deberíamos de hacer es interiorizarlas de manera como con mucha conciencia, interiorizarlas. Entonces nos recomienda aquí, al final de las instrucciones estaba esta frase, y él nos dice, siempre comiencen leyendo al final y arranquen. Entonces él dice, todos los días levántese y dentro de su práctica de meditación, entonces arranque leyendo la frase al final y coja la primera. Al otro día lea la frase del final y coja la segunda, de manera que con el tiempo las vamos como interiorizando y nos vamos como haciendo muy habituados como a cada una de las instrucciones. Entonces esa frase final lo que dice es básicamente
dice Swami Shivananda, esta es la esencia de todo el sadhana espiritual. O sea, aquí contenidas en estas 20 está la esencia de todo el sadhana espiritual. Esto te va a llevar a moksha, dice Shivananda. Todos estos niyamas o cánones espirituales deben de ser llevados de manera estricta. Y dice aquí, no le des como permiso a la mente de no hacerlo. O sea, es como tomar ese compromiso en la mañana, decir, yo las voy a interiorizar y voy a realmente como empezar con este proceso. Entonces empieza pues como el proceso de las 20 instrucciones y arranca diciendo la primera instrucción, ¿cierto? Levántate diario a las 4 de la mañana. Esta es la hora de Brahma Muhurta, que es extremadamente favorable para meditar en Dios. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno es lo que Shivananda nos dice dentro de su contexto, dentro de la cultura que había en el momento en el que él lo dice. Ya luego viene Swami Chidananda y explica un poquito más. Y pues de todas maneras los profes nos enseñan mucho como a traducir eso como en el día del hoy, pues porque finalmente esto son enseñanzas que el tiempo pasa y hay cosas que vamos a ver que pues no son tan prácticas o tenemos que adaptarlas como a la situación puntual como del hoy, pues de cada uno, de la vida, digamos, entre comillas, moderna. Entonces dice aquí, levántate a las 4 de la mañana, y entonces dice la primera pregunta, dice, y usted pensará, usted se preguntará por qué levantarse tan temprano. Entonces dice aquí que esto lo que va a hacer es darte más tiempo en el día y dedicar ese tiempo a hacer sadhana. Entonces, las 4 de la mañana no es que sea pues que tenga que ser a las 4 de la mañana, nos explican, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana es esa hora, es esa Brahma Muhurta, que es esa época, esa hora del día en la que es más fácil meditar. Pues uno se acaba de levantar, uno no está contaminado como con el corre-corre del día, el mundo no está con todo su esplendor alterando nuestros sentidos, entonces no hay ruido, no hay luz, es más fácil concentrarse y básicamente ese es el objetivo. Entonces pueden ser las 5, pueden ser las 5:30, puede ser la hora que uno defina como que es esa hora en la que uno va a hacer su práctica de meditación. Que entre otras cosas, vamos a ver más adelante, pues es como el sadhana. Los yogis nos recomiendan en este caso como empezar siempre por el sadhana, por lo más importante, porque si usted no tiene más que hacer en el día, o se enredó el día o alguna cosa, entonces ya hizo lo más importante. Entonces lo más importante es hacer ya vamos a ver pues que la siguiente instrucción, pero para eso hay que levantarse pues temprano, ¿cierto? Y dice acá que el tiempo es la esencia de la vida, nos lo recuerda. Entonces dice pues que dormir es algo malo, en el sentido de dormir es algo malo cuando duermes más allá de lo que es necesario para tu cuerpo, ¿cierto? Y es malo porque nos quita el tiempo para hacer cosas que son. Ahora, los yogis no recomiendan pues trasnoches ni duerma 2 horas, no, duerma el tiempo necesario, ¿cierto? Lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, dice, yo soy el tiempo, yo soy el destructor, yo voy a acabar con todo, incluso con tu vida humana. O sea, es el mismo tiempo el que entonces nos proponen aquí como saquémosle un ratico al día para poder hacer ese sadhana, ¿cierto? Dice acá pues que cuando el día ya empieza y dice aquí el sol sale, pues todo el mundo, dice todo el mundo de nombres y formas se revela y viene y nos altera los sentidos, entonces ya va a ser mucho más difícil poder tener esa concentración como en Dios. La segunda instrucción dice asana. Cuando en yoga nos hablan de asana, en este caso, y en el caso por ejemplo de Patanjali es lo mismo, es la postura de estar sentados. Entonces dice aquí Swami Shivananda, siéntate en Padmasana, Siddhasana o Sukhasana, es decir, cruzado de pies, en loto, un pie encima del otro o en cruce sencillo, como sea para cada uno de acuerdo a su flexibilidad y su posibilidad, ¿cierto? Entonces dice acá, siéntate, ¿cierto? Por media hora a meditar, con meditación japa. Dice aquí, apunta hacia el este o hacia el norte. Dice esto tratando de como hacia el punto donde se alinean todos los maestros, como buscando como esa corriente energética que es más favorable, ¿cierto? Incrementa el periodo de meditación gradualmente a 3 horas. Esto es tal cual lo dice él, ¿cierto? Tenemos que también pues, decir, bueno, yo puedo hacer meditación 3 horas, pues realmente tenemos que llegar hasta qué punto lo podemos hacer. En esta instrucción, pues realmente son varias cosas a la vez. Luego dice él mismo, haz Shirshasana y Sarvangasana para mantener Brahmacharya y tu salud. Entonces, dentro de las posturas que hacemos en la serie de Hatha Yoga,
él dice, haz las dos primeras, paro de cabeza, paro de hombros, estas dos te ayudan, o sea, son las más importantes. Entonces volvemos al punto, pues si yo voy a hacer una clase de yoga completa, las hago todas, pero si no tengo sino 10 minutos para hacer asanas, entonces priorice las que son importantes. Y dice el que ayudan a mantener brahmacharya, que ahorita vamos a ver que es uno de los puntos, y ayudan también a mantener la salud. Hace ejercicio físico suave como caminar de manera regular. Entonces aquí nos está enfocando como en toda la parte del cuerpo, no solamente la postura, el ejercicio, y al final dice, haz 20 pranayamas. Cuando dice pranayamas estamos hablando de la respiración alterna, el anuloma viloma. Esas son como las instrucciones en la segunda instrucción. Aquí lo que dice básicamente es una combinación de ejercicios de respiración y ejercicios ligeros que aumentan la circulación. Las asanas que hacemos en Hatha Yoga dan una energía vital importante que junto con la meditación japa hace que el cuerpo se convierta en un instrumento realmente importante para el servicio, para el bhakti y para la meditación. O sea, es entendiendo que somos un vehículo y es como todas las cosas que hay que hacer para que ese vehículo realmente sea un instrumento que sirva para algo importante y no solamente, como dice, el comer y dormir, ¿cierto? Entonces levántate a las 4 de la mañana, asana. La tercera instrucción es japa, entonces dice, repite cualquier mantra. Y aquí dice como Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, lo estoy diciendo textual. Sitaram, Sriram, Hariom o el Gayatri. Entonces dice acá Shivananda, de acuerdo con tu gusto o inclinación. En nuestra tradición a nadie le imponen el mantra. Uno escoge el mantra con el que uno se sienta y si no ha escogido mantra, medita en el mantra Om, que es el nombre de Dios. Entonces dice aquí, hazlo entre 108 y 21.600 veces al día. Cuando dice 21.600 al día es 21.600 respiraciones, que es lo que uno tiene. Sería pues un estado supremamente avanzado en el que uno está todo el tiempo meditando, haciendo todo. Pero entonces vamos a ver que al final del libro hay una cosa muy bonita que son como las promesas que yo me voy a hacer de qué voy a hacer de esto. Entonces dice por ejemplo, desde 108, entonces hacer una ronda del japa sería una, dependiendo del mantra pues, que uno tenga, ¿cierto? Esa sería la tercera instrucción. Dice acá que el nombre divino de Dios es como un puente que nos lleva, es como un ferry que nos lleva de una orilla a la otra, ¿cierto? Y nos lleva pues de esta vida como normal que tenemos, entre comillas normal, y nos lleva pues como a ese estado de conciencia. Entonces es a través del japa. Y hay casos de muchos, pues en las historias de muchos sabios o personas que simplemente por la repetición del mantra han logrado la iluminación sin estudiar Bhagavad Gita, sin hacer asanas, sin estudiar los Upanishads, nada, simplemente repitiendo el nombre de Dios. De hecho está la historia de uno, no recuerdo si era Valmiki, al que le dijeron, él era demasiado malo y le dijeron pronuncie Rama y él no era capaz de decir Rama. Entonces le dijo, el gurú le dijo, entonces le repita Mara. Mara es como, no se hace así, pues es una palabra mala. Entonces él decía Mara, y al hacerlo, pues finalmente estaba repitiendo el nombre de Dios y alcanzaba la iluminación. Entonces, lo más importante dentro de nuestra práctica espiritual es esto, la repetición del mantra, es lo más importante. Entonces, como que ya desde ya es algo un mensaje para llevar. Si yo me levanto a la hora que me levante temprano y lo primero que voy a hacer es haga el mantra, o sea, si usted se comprometió a hacerlo 5 minutos o 10 minutos o media hora o 2 rondas o 5 rondas, haga eso, que eso es de lo más importante. Nos decía hoy una profe en clase que algún día Swami Vishnu, como con su círculo más cercano, como de los discípulos que estaba, decía que las dos cosas más importantes que teníamos que hacer era pranayama y japa. Y decía, y si no puedo hacer pranayama, no importa, haga japa, o sea, es supremamente importante. Y esa es la tercera instrucción de Shivananda. De hecho, en los Yoga Sutra de Patanjali, que es como todo ese Raya Yoga, él arranca en ese primer capítulo del Samadhi Pada, donde nos está explicando pues, a dónde tenemos que llegar y todo lo que hay que hacer, y explica todos los problemas y todo el esfuerzo que hay que hacer para uno poder sentarse a meditar y a lograr poner pues, la mente y llegar a Samadhi. Y por allá en el Sutra 23, el mismo Patanjali dice, ya les expliqué todo esto, pero hay una manera más cortica de llegar. Si usted, entonces el Sutra 23 dice, es como entrégate a Dios.
y es repetir el nombre, en este caso el mantra Om, que es el nombre de Ishvara. Entonces también el mismo Patanjali reconoce la importancia pues como de repetir el nombre de Dios. Y está también Krishna, que dice que el que repite mi nombre al dejar el cuerpo llega a mí. Ese también es otro donde demuestra pues como la importancia de la repetición del mantra. La cuarta instrucción es la disciplina dietética. Entonces aquí nos dice, lo voy a leer textual como lo pone Shivananda, dice toma comida sádvica. Sudha Sudha significa puro y ahara es como tomar, o sea, tomar comida pura. Entonces dice acá, abandonar como lo que son los chiles, el tamarindo, ajo, cebolla, todo lo que en un ashram se trata de dejar. Ahora vamos a ver pues que esto tiene sus matices en el sentido, esto es textual como está pues de Shivananda. Comida ácida, aceite, mostaza, azofétida, que es algo que aquí no es muy común. Esto sí es supremamente importante, observa la moderación en la comida, mitahara, ¿sí? Es saber, dice, no llenes el estómago más allá de la capacidad. Y aquí nos propone algo dentro de la parte de la comida, algo que se vuelve es un ejercicio como de etapas, como un ejercicio de tratar yo de controlar mi mente. Y entonces dice, deja aquello que la mente le gusta más por 2 semanas al año. Es como hacer ahorita miramos en las cosas pues que podríamos como proponernos como sadhana. Come comida sencilla. Leche y frutas ayudan con la concentración. Toma la comida como medicina que permite que tu vida se prolongue. Comer por placer es pecado, en el sentido de que no es que no podamos disfrutar la comida, sino llegar al nivel de que solo lo que comemos se es por placer y dejamos como de lado el entendimiento de qué necesita nuestro cuerpo y vamos más allá de lo que el cuerpo puede. Entonces ahí es donde él dice comer por placer es pecado, pero no entendamos que no es disfrutar la comida. Deja el azúcar y la sal por un mes, es bastante estricto ahí, ¿cierto? Debería ser capaz de vivir con arroz, dal, que son como lentejas, y pan sin chutney. No pidas extra sal para las comidas, ni azúcar para el té, café o leche. Entonces aquí hay un montón de prácticas que son prácticas que uno puede hacer y son prácticas físicamente de control mental, ¿sí? Entonces son prácticas que uno puede hacer, listo, está un poquito simple esta sopa que me sirvieron, pero voy a hacer el esfuerzo y no voy a pedir sal. Y estoy haciendo un control mental y al mismo tiempo estoy cuidando el cuerpo. Aquí pues en la parte dietética es muy estricto en ciertas cosas. Dice que la misma comida que es indispensable y beneficial y necesaria se puede volver en tu enemigo más grande si no tienes el control de tu lengua y si no observas las reglas de moderación en la comida, ¿cierto? Dice acá una cosa muy importante y es que todos los sentidos se controlan si somos capaces de controlar el sentido de la lengua, o sea, la comida. Es lo más difícil. Entonces, poder hacer esas pequeñas prácticas que nos proponía ahorita nos va a ayudar también, no solamente a controlar ahí, sino a controlar otras cosas de la vida que tenemos que controlar, pues como para poder cultivar más virtudes y menos problemas en nuestra vida. Aquí hay algo pues que nos han dicho desde chiquito la mamá en la casa que le decía a uno pues que algo dice así, si tomas inclusive por encima de lo que es necesario, inclusive el néctar se vuelve veneno, ¿cierto? Aunque sea que todo en moderación es bueno y cuando algo es en exceso también se vuelve malo, inclusive el agua, tomar agua en exceso te puede matar. Entonces es como siempre los yogis nos proponen como moderación en todo, ¿cierto? Y aquí hay un punto muy importante, nos están dando todas las instrucciones de comida, pero hay un punto donde nos dice, pero tampoco te vuelvas obsesivo con la comida, porque lo que pasa si te vuelves obsesivo con la comida, dice Shivananda aquí, es que vas a meditar más en la comida que en Dios. Tampoco llegar a ese nivel de estar como estresado, como que cuántas calorías, que si lo peso, que si ya me comí, es conocer de la dieta, saber, cada persona tenemos cuestiones diferentes, hay quienes son alérgicos a algunas comidas, entonces yo aprendo, me instruyo sobre lo que puedo y debo comer y a partir de ahí trato de ser como moderado en la comida como nos propone acá. Y dice aquí que así no lo queramos, ¿sí? Toda la vida vamos a tener que comer, entonces es algo en lo que constantemente, sin exceptuar ningún día, vamos a tener que enfrentarnos como esto. Entonces si podemos hacer
del tema de la comida, una práctica espiritual, todos los días vamos a estar en contacto con eso, o sea, va a ser como un recordatorio de que todos los días estamos ahí. Entonces dice acá, es muy importante saber qué debes y qué no debes de comer, entendiendo que el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, se llama el cuerpo, el kosha, el que pertenece es Ananda Maya Kosha, que es, perdón, es Annamaya Kosha, que es, literalmente traduce como la capa de la comida, o sea, el cuerpo de nosotros es la comida, entonces somos lo que comemos, nuestro cuerpo físico es lo que come. Eso en cuanto al tema de alimentación. La quinta instrucción dice, ten una habitación separada para meditar, cerrada. Entonces aquí es donde empezamos a ver como que, bueno, hay cosas que tenemos que adaptar. Entonces dice aquí Swami Chidananda, dice que esto se traduce realmente como en tener el espacio en nuestro corazón donde podemos centrarnos en nuestra meditación. Pero sí es importante tener como un lugar que puede ser dentro del cuarto, no tiene que ser un cuarto separado, pero que puede ser dentro del cuarto, que se usa exclusivamente para meditación. Entonces puede ser un altarcito chiquito en un ladito, que lo usamos ese espacio solamente para meditar, ¿sí? Para meditación, para oración, para japa y para cualquier sadhana que hagamos nosotros en nuestra práctica diaria. La sexta instrucción dice caridad, ¿sí? Haz actos caritativos regularmente, cada mes o cada día, de acuerdo a tus capacidades. Entonces él pone un ejemplo como dice ahí en la instrucción, dice, por ejemplo, 6 como, digamos, centavos por peso, o sea, poner como algo fijo, no dejarlo como ve, hoy sí pude y mañana no, sino decir, listo, mi capacidad es que si mis ingresos son tanto, yo voy a hacer tanto de caridad en el mes, ¿cierto? Y mirar la manera de cómo hacerlo. Es importante. Y dice acá que el dinero que nos entra no solamente lo debemos de poner en lo que es los gastos y lo que vamos a ahorrar, pero también poner algo en caridad. Después vemos pues que la consecuencia de recibir es dar, entonces ahí está todo eso pues como supremamente explicado. Dice pues que esto expande el corazón y por lo tanto es muy importante y muy beneficioso para el desarrollo espiritual. Y más adelante profundiza un poquito en decir no solamente es económico, sino que también podemos dar generosamente, por ejemplo, dar el beneficio de la duda cuando hay una situación complicada, dar un perdón, tolerar, todo eso hace parte también como de tener caridad, no solamente es una caridad, digamos, económica, sino que es caridad con el otro y hasta conmigo mismo, caridad como cómo me trato yo. Por ejemplo, no estar sentado juzgando a los demás, eso es un acto que no es bueno para nosotros y es caritativo no juzgar a alguien ni saltar como a conclusiones de uno, ¿sí? Y lo que nos propone acá es lo que les decía al principio, es tratar de dejar una cantidad, dice, propóngase una cantidad, un porcentaje, una cantidad mensual, es la mejor manera, no se lo deje a la mente porque como todo lo dejamos en los planes y nunca lo hacemos, entonces es importante como aterrizarlo. La séptima instrucción dice Swadhyaya, ¿sí? Estudia de manera sistemática y aquí nos propone un montón de escrituras, el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Bhagavata, el Lalita Sahasrama, bueno, los Upanishads, el Yoga Vasista, la Biblia, el Avesta, el Corán, las Tripitakas, cualquier escritura sagrada a la que queramos aproximarnos, es una práctica importante estudiarla de manera sistemática. Entonces dice acá de media hora a 1 hora al día. Pues obviamente si arrancamos con que vamos a meditar 3 horas, pues no nos quedaría más tiempo de más. Entonces es como uno hacer el compromiso, lo que yo realmente pueda estudiar, pero tener esa práctica de listo, todos los días me leo tantas páginas de tal escritura, ¿sí? Y practicar como esa, lo que dice aquí Sudha Vichara, que es como esa contemplación, o sea, es como esa, después de leerlo, es también como entrar yo en mí mismo como con lo que he leído y es como hacer esa observación, digamos, personal.
Dice que la lectura pues, de las escrituras sagradas debe estar después, digamos, soportada por pensamientos puros. Porque esto pues nos ayuda como a traer como pureza en el pensamiento. Recordemos que todo lo que estamos haciendo, muchas de estas prácticas son purificación de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Entonces esa sería pues como la instrucción aquí. Luego nos vamos a la instrucción número 8, dice Brahmacharya, y esta es una de las que él explica como más, de manera más amplia en el capítulo, en el libro. Entonces dice aquí, preserva la energía vital, la llama Virya, con mucho cuidado. Dice aquí que Virya, o esa energía vital, es Dios en movimiento, es manifestación y es poder. Dice acá, palabras textuales de Shivananda, Virya es todo el poder y todo el dinero. Virya es la esencia de la vida, pensamiento e inteligencia. Aquí, entonces, no es solamente el contener la energía sexual como tal, sino que él llega a un punto donde nos indica el control de todos los sentidos. Finalmente, todos los sentidos son los que están expuestos al mundo, y si bien dicen los yogis es muy importante preservar esa energía, entendiendo nuestra posición en la sociedad y entendiendo, digamos, los yogis en los Upanishads están divididos los estados de la vida. Ellos dividen como los ashramas, como los momentos de la vida, como en 4, ¿cierto? Entonces la primera etapa es la del estudiante célibe, el brahmachari, el estudiante que está como los primeros 20 o 25 años, que está en el proceso de estudiar, de aprender y todo. Entonces ahí pues la brahmacharya está dado, descontado. Luego viene la otra etapa de la vida, que es como la vida del matrimonio, donde obviamente brahmacharya no significa no tener relaciones sexuales, sino tener relación con esa pareja y guardar, si uno está en la etapa en esa, entonces guardar como la honestidad con esa otra persona, de no estar mirando a otro lado si uno está con una pareja. Luego está la etapa de vanaprastha, que es donde ya se van como, en esa época pues decían, se van pues como a la selva y toda la cosa, ahí ya vuelve y no hay contacto, digamos, sexual. Entonces es saber entender en qué momento de la vida estamos y cómo manejarlo en ese momento, ¿cierto? Y no desperdiciar la energía, esa energía de manera indiscriminada, es lo que nos propone acá Swami Shivananda cuando habla de Brahmachari. Y lo que les decía, habla mucho pues como de los deberes, como de cada una de las etapas de la vida, porque dice aquí, si fuera una cosa tal cual, pues no habría prolongación de la especie, si no hubiera ni siquiera pues como ese tipo de etapas. Dice acá que Mahatma Gandhi decía que él, pues como poder no controlar como digamos esta parte, como el de la pasión carnal o del apetito físico, lo llama él aquí, va a ser inútil si yo no trato de tener todos mis sentidos en control. Entonces no es una sola cosa, sino que lo que vamos ahorita es como la suma de poder controlar todos los sentidos. Y ahorita mirábamos pues que uno de los más importantes es el de la comida, ayuda pues como mucho a eso. La instrucción número 9 dice acá como aprenderse uno algunas slokas o oraciones o stotras o cantos devocionales, que lo hacemos mucho en los satsang, y dice aprendérselas y repetirlos inmediatamente te sientas en tu asana antes de comenzar la meditación japa. Esto eleva tu mente de manera rápida. Entonces es una manera de como sintonizarse, y siempre ven que en los eventos que hacemos todos siempre arrancamos con un mantra, cerramos con un mantra, y es como darle ese nivel. Entonces si me voy a sentar a meditar, pues repito lo que me haya aprendido. Puede ser una cosa larga, como las oraciones que hacemos, o puede ser simplemente repetir varias veces el mantra, alguno de los mantras, o invocar a cualquier maestro, pero tener esa costumbre de elevar un poquito la mente antes de empezar el proceso de meditación como tal. Esa sería la instrucción número 9. La 10 dice satsanga, ¿cierto? Ten satsanga, deja las malas compañías, deja de fumar, deja la carne y deja las bebidas alcohólicas totalmente, no desarrolles malos hábitos.
es lo que estamos haciendo aquí, satsanga. Entonces satsanga es sat, que es verdad, y sanga, que es compañía, estar en compañía de la verdad. Estar en personas que te impulsen, que te ayuden, que te echen para adelante y no que todo lo contrario, te promuevan a como hacer cosas que van en contra, pues como vicios, etcétera. Y tener estos encuentros donde compartimos conocimiento pues es uno de esas cosas supremamente importantes. Porque cuando se va un poquito la inspiración para uno hacer la práctica, cuando se va como eso, siempre esto es lo que vuelve y lo levanta a uno. Tener como esa base donde yo sé que estoy y vuelvo y retomo como el camino. Entonces es supremamente importante el tener satsanga. Y en cuanto a, dice él aquí, pues como a no entrar como en los hábitos malos, Shivananda básicamente los pone en tres. Dice, la avaricia, la rabia y la lujuria son como los tres ladrones que están dentro de nosotros. Entonces, al yo estar en compañía, en buenas compañías, trato de evitar como echarle gasolina a estos tres ladrones internos, ¿sí? Dice él que dejar la mala compañía no es solamente como algo que yo hago como para mi vida, sino que se vuelve una práctica espiritual. Realmente poder como, volvemos al punto, es como ir en contra de la corriente de la mente, ¿listo? Quiero ir como a estas malas compañías, pero no voy ahí, sino que voy como al sitio donde debo estar. La número 10 dice, haz ayuno en Ekadashi, que es pues 2 días al mes, según el calendario lunar. Haz ayuno total o consume leche y frutas únicamente ese día. Entonces volvemos al punto donde él nos propone una práctica de control mental, que es yo poder decidir qué hago y no dejar que la mente me lleve a hacerlo. Entonces hacer ayuno implica pues como ese tema mental, además de todos los beneficios que tenga para el cuerpo, pues hoy en día que está tan de moda, pues tiene muchos beneficios para la salud física, pero nos lo proponen acá básicamente desde esa poder controlar la mente y poder controlar que el que manda soy yo. Dice acá que el ayuno controla la pasión, como que controla las emociones y controla los sentidos. Es como una penitencia, purifica la mente y el corazón. El ayuno controla la mente y en particular que es el enemigo más, dice él aquí, el enemigo más malo del hombre, lo que decíamos ahora, controlar la comida, controlar lo que como, ayuda a controlar el resto de sentidos. Entonces es bien importante esta instrucción. La instrucción número 12 dice, ten un yapamala o un rosario alrededor de tu cuello o en tu bolsillo o debajo de tu almohada. Entonces uno dice, bueno, ¿eso es para qué? Para que la gente vea pues que yo soy yogi, no. Lo que propone él es como, listo, usted hace su práctica en la mañana, usted decidió hacer tantas rondas por la mañana, pero no pierda oportunidad en el día. Y cuando pueda, vuelva y coja y arranque a repetir su mantra, ¿cierto? Entonces que estoy esperando, que estoy no sé qué, el bus, que no ha llegado, que una cosa entre una clase y la otra, lo que sea, tener esa oportunidad de repetir el mantra es muy importante. Dice acá, no pierdas la oportunidad de hacer un poquito de japa cuando puedas. Entonces por eso nos propone como siempre tener el rosario con nosotros. Y dice acá que tomar como un compromiso de terminar tantas malas al día. Entonces listo, yo asumo el compromiso de que voy a hacer tantas y cada uno pues para cada uno se lo trata de cumplir, ¿sí? Y lo que él dice acá, porque uno pudiera decir, listo, pues yo puedo contar con los dedos cada que pueda, o simplemente si estoy esperando, pues arranco y repito y no sé. Pero lo que él nos propone es como tengamos un compromiso mínimamente que vamos a terminar una cantidad al día. Dice, no lo dejes a la mente porque la mente te va a engañar. Y si no tienes el rosario va a ser más difícil como de por sí uno se sienta a meditar y arranca pues la mente a sacarle todo lo que uno ni sabía que existía. Pero por lo menos tener como el hábito de que listo, estoy como, por lo menos vuelvo a la sensación de que por lo menos estoy aquí. Eso ayuda como a traernos un poquito. A los que somos principiantes nos ayuda mucho eso así. La instrucción 13 es Mauna. Observa Mauna, que es un voto de silencio por un par de horas al día, ¿cierto? Esta es supremamente importante.
Dice acá una anécdota que le preguntó un día uno de los discípulos a Shivananda y le decía, sí, yo estoy haciendo mauna mientras duermo, o sea, toda la noche hago mauna. Entonces Swami Shivananda le responde y le dice, no, es que no es en el día, no es en la noche, es en el día. Y es controlar el órgano de hablar, es lo que tratamos de hacer acá. Dice acá que hablar pues como las bobadas que uno habla, las cosas que no son importantes que uno habla, es un mal hábito, estar hablando como lo que no es, ¿cierto? Distrae la mente y mantiene siempre la mente afuera, siempre estamos hablando de alguien o de algo, entonces siempre la mente está afuera, en los objetos. Y lo que tratamos de hacer precisamente en la práctica es antes traer la mente adentro, entonces por eso practicar Mauna es importante para poder traer la mente hacia adentro. Entonces nuevamente ahí es tomar como un compromiso de voy a hacer Mauna 15 minutos, 20 minutos, lo que uno pueda hacer. O hay veces un día, pues si uno está en un ashram es muy fácil hacerlo. En la vida diaria pues es más difícil. Hay que mirar en qué momento se puede hacer y en qué momento no se puede hacer. La cuarta instrucción dice, habla únicamente la verdad. ¿Sí? Di la verdad a todo costo, dice Shivananda, pero dice, habla poco y habla de manera dulce. Ahora, si vamos a ver, esta es una de las, Satyam es uno de los peldaños del Ashtanga Yoga, ¿cierto? Está Ahimsa y luego está Satyam. Y recordamos que el primero es Ahimsa, que es el más importante, que ya lo vamos a ver, y Satyam, que es decir la verdad, tiene que ir en relación con Ahimsa. Entonces, porque muchas veces está la pregunta, listo, si yo voy a decir la verdad, pero esa verdad va a hacer daño, es bueno decirla. Entonces siempre tiene que ir pegada de Ahimsa. Si voy a dañar con lo que voy a decir, más bien no digo nada, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y aquí normalmente somos muy, pues todos somos muy como olímpicos como con el tema de la verdad. Es llegar a unos niveles muy, muy, muy precisos. Uno lo llaman, uno que va a ir a tal parte y entonces uno va medio retrasadito y lo llaman, ¿qué hubo? ¿Dónde vas? No, ya estoy llegando. Y ya estoy llegando, es que apenas estoy saliendo. En esos pequeños detalles está como el realmente, entonces venga, ¿por qué estoy diciendo eso si no es verdad? Es hacer esa cuestión y hablar realmente, no, apenas estoy saliendo, ¿cierto? Asumir como la responsabilidad. La quinta instrucción dice, reduce tus deseos. ¿Sí? Esta es bien bonita, reduce tus deseos. Si tienes 4 camisas, reduce el número a 3 o 2. Y este sí es una frase típica y clásica de Shivananda, vive una vida feliz y contenta, evita preocupaciones innecesarias, ten una vida simple y un pensamiento alto. Entonces nos dice como no enfocarnos en tener muchas cosas, porque entonces nuestra atención se va para las cosas, sino poquitas cosas para poder enfocar en lo que realmente es. Aquí hay una historia bonita que cuenta Swami Vishnu en el libro de Meditación y Mantras, donde dice que pues por la misma condición humana, entonces dice, cuenta pues la historia como de manera jocosa, como que está alguien parado en su casa y ve que el vecino tiene la piscina más grande que la de él, entonces inmediatamente él quiere como yo quiero la piscina que tiene el vecino. Entonces él compra la casa del vecino para tener la piscina del vecino, pero entonces ahora tiene el estrés de que tiene 2 casas que atender y tiene que trabajar para 2 casas, entonces tiene que gastar más plata y tiene que gastar más cosas. Entonces decide alquilar la casa, pero entonces como es tanto el estrés de alquilar la casa, porque si el inquilino sí la va a cuidar bien o no, entonces decide tomar vacaciones y él se va a un hotel en Hawái, pero entonces está acostado en el hotel en Hawái y no es capaz de estar disfrutando del mar ni nada porque está pensando en la casa a ver si sí le hicieron mantenimiento a la piscina. Entonces en la medida en que tengamos más cosas afuera, nuestra atención va a estar más afuera y tenemos más preocupaciones. Entonces lo que nos dice acá es como trate de soltar todo aquello que no es y enfóquese en tener una vida sencilla. Esa es la instrucción número 15. La 16, que hablábamos al principio, traduciría como ahimsa, dice nunca lastimes a nadie, ¿cierto? Controla la rabia con amor, perdón y compasión. Y está el famoso dicho que dice ahimsa paramo dharma. Ahimsa es el dharma más supremo, es no lastimar. Cuando yo no lastimo, ya ahí para adelante, pues digamos que lo otro se va. Esa era la instrucción número 16. Ese es el primero de los yamas en Patanjali, ¿no es cierto?
Está la instrucción 17 que dice no depender de sirvientes. Y aquí dice como que la autosuficiencia, dice Shivananda, es una de las virtudes más importantes que tenemos. No depender, digamos, de alguien que no tenga, no depender pues como de nadie. Dice un karma yogi, nunca debe tomar trabajo de otros, nunca debe tomar el trabajo de otro. Debe lavar su propia ropa, debe limpiar su propia habitación y no debe estar apenado de tener mucho trabajo, dice él aquí, ¿cierto? Y él dice como que deberías de sentir tú que tú no eres nada, porque lo que nos quiere como decir es, hagámonos responsables, que es que no somos como tan importantes, pues, o sea, somos todos lo mismo, entonces, que es que me tocó, sí, le tocó, hágalo, no pasa nada. Entonces, no tener sirvientes. Obviamente, esto aplicará en cada momento de la vida, pues si estoy viejito y no me puedo mover, alguien me tendrá que ayudar, pero si yo puedo hacer las cosas por mí mismo, es una buena actitud hacerla. La número 18 dice autoanálisis, ¿cierto? Dice, medita en los errores que has cometido durante el día, justo antes de dormir. Mantén un diario espiritual y un registro de autocorrecciones. No te quedes estancado en los errores del pasado. Entonces, esta es una de las prácticas más importantes que tiene Shivananda y es ese diario espiritual, que ahorita de pronto hablamos un poquito de él. Y es poder uno dedicar un ratico antes de dormirse y en internet podemos encontrar algún formato del diario y lo podemos ajustar a nuestras necesidades, porque inicialmente puede parecer muchas cosas al principio, pero empezar yo a decir, listo, voy a empezar a ver, listo, a qué hora entonces las preguntas arrancan, a qué hora se levantó, cuánto durmió, y es poder hacer ese análisis, listo, cuántas veces te dio rabia hoy, cuántas veces dijiste mentiras. Y ese diario no es para compartirlo con nadie, no es para que nadie lo vea, es para mí mismo, se lo puedo compartir si tengo un profe y me puede guiar. Pero el principal profe soy yo cuando comparo o cuando miro en el tiempo cómo lo he manejado. Acá tenemos la agenda y la pueden descargar también online. Perfecto, entonces aquí tenemos en la página y la podemos descargar online, súper bueno. La instrucción número 19 dice cumple tu misión y dice aquí Shivananda de manera muy no pesimista, sino antes todo lo contrario optimista, dice recuerda que la muerte está siempre esperando en todo momento. Nunca falles en cumplir tu misión, ten una conducta pura. Y esto es como un aterrizaje porque siempre damos la vida por sentado. Sí, yo tengo que hacer eso. Y lo deja uno ahí como en el tintero y nunca lo hace. Entonces es como asuma su misión y hágala, porque cuando menos pensemos, se nos acaba el contrato aquí. Dice acá que en ese sentido también nosotros nunca deberíamos de esperar ningún beneficio por nuestro servicio. Y muchas veces no necesariamente es un tema económico, pero siempre estamos pendientes, listo, vine a dar el Saxan, entonces voy a ver si les gustó, si me dijeron que gracias, y no esperar nada. O sea, es tener esa actitud de karma yogi, y decir, yo hago, es mi labor, y esa labor la hago independiente que venga una persona o que vengan 50, independiente de que les parezca muy bueno o se estén durmiendo y les parezca muy malo. Entonces es importante siempre tener como esa misión, hacer uno su misión. Y la instrucción número 20 dice, entrégate a Dios, piensa a Dios al levantarte y justo antes de ir a la cama. Entrégate totalmente a Dios. Entonces si vemos algunas de las instrucciones hacen parte de los yamas y niyamas. Ese es Ishvara Pranidhana, entregarse completamente a Dios. Y es básicamente ofrecer todo lo que hacemos a Dios. Es una práctica muy bonita y ayuda mucho, sobre todo cuando uno como que no logra como encontrarle sentido a lo que está haciendo. Entonces uno dice, listo, mi deber es este, lo ofrezco a Dios y vamos para adelante. Esas son entonces las instrucciones que nos da Shivananda a través de su alumno Swami Chidananda, y aquí les tengo, entonces al final hay una cosa que él nos pone como resoluciones. Entonces dice, listo, o sea, ya vimos aquí. Entonces en resoluciones lo que él nos dice es básicamente, hay un formatico que podríamos compartirlo, no sé si está de pronto ahí en el diario. Eso, vamos a hablar del diario. En las resoluciones, lo primero es, por ejemplo,
una resolución dice, voy a hacer asana y pranayama por tantos minutos al día. Entonces uno se sienta y uno dice, listo, voy a hacer por tantos minutos al día. Cada uno lo hace de manera aterrizada y práctica, porque muchas veces estamos muy animados, sí, voy a hacer 2 horas al día y arranca uno, y la segunda voy a hacer 2, entonces va uno a ver y no le quedó tiempo para más. Por ejemplo, otro de las resoluciones aquí dice es, voy a tomar leche solamente y frutas, o voy a hacer ayuno una vez al mes o una vez cada 15 días, ¿cierto? Dice acá, por ejemplo, voy a dejar alguna de lo que yo más quiero, lo que más me gusta, tal cosa durante tanto tiempo. Entonces vas a dejar de comer chocolate un día a la semana o un día al mes, ¿cierto? Hacer ese tipo de instrucciones. Voy a hablar la verdad, entonces escribirlo, voy a hablar la verdad a todo costa. No voy a estar entreteniendo conversaciones sin sentido con otras personas. Voy a donar tanto porcentaje de mis ingresos, lo que hablábamos como en cada una. Esas resoluciones se traducen después en el diario, entonces en el diario básicamente es como la manera de controlar yo que esas resoluciones sí las estoy cumpliendo. El diario típico, que aquí lo tenemos pues en la agenda yógica y que está en línea, entonces básicamente arrancamos, por ejemplo, con preguntas como ¿cuándo te levantaste? ¿Cuántas horas dormiste? Si hiciste oraciones o mantras, ¿cuáles? ¿Cierto? Sesiones y tiempo de meditación, entonces ¿cuánto medité hoy? Entonces pues decir o en tiempo o en malas. ¿Cuántas malas hiciste con tu japa mala? ¿Cuántas rondas de pranayama? Entonces como en los compromisos yo me digo a mí mismo, listo, yo voy a hacer tantas malas o tantas pranayamas al día y aquí verifico si lo estoy cumpliendo. Entonces la idea con este diario es poder llenar estas preguntas de manera lo más honesta posible, pues que va uno para uno mismo y mentirse. Sí, hice 10 pranayamas, mentiras que hoy no hizo nada. La idea es yo hacerlo conmigo mismo de la manera más honesta y empezar a mirar patrones donde yo digo, listo, en toda la semana no hice pranayamas, entonces ¿qué pasa? Es algo importante, lo tengo que reconsiderar, cómo hago yo para ubicarlo, entonces trato de acomodarlo en mi horario en el día, ¿cierto? Y lo que les decía, de pronto pueden parecer muchas preguntas, entonces tratar de pronto de simplificarlo, decir, listo, por ahora me voy a comprometer con esto. Y siempre nos dicen los profes, no se comprometa con mucho, comprométase con las cosas más importantes y cuando eso esté sólido, empiece a aumentar cositas de a poquito, porque si no, fracasamos totalmente. Lo primero es generar ese hábito, primero de practicarlo y segundo de por las noches llenarlo. Así sea no, pero lo llené. Ya hice algo de sadhana ese día y fue por lo menos, hice autoestudio, aunque fue un fracaso pues porque no hice nada, pero por lo menos ya lo sé. Si ni siquiera lo hago, pasa el día y ni me doy cuenta que veo y no medité, veo y no hice ninguna sadhana, veo y hoy no hice ni un pranayama, hoy dije mentiras o no dije mentiras hoy. Y tenemos que ser súper honestos con nosotros porque lo que les decía ahorita, las mentiras no es pues decir una mentira súper grande, sino que son bobaditas y entre más uno va puliendo se va dando cuenta que uno cometemos muchos errores pequeñitos. Entonces esto nos ayuda mucho. Y Sivananda aquí nos propone también como que listo, cada mes o cada 2 meses coja su diario y revíselo y mire, esto no lo estoy haciendo, ¿qué pasa? Entonces ¿cómo lo reorganizo? Esto definitivamente no fui capaz. Yo dije que iba a meditar media hora al día y no me da la media hora. Entonces, listo, vamos a reprogramar 15 minutos. Y si 15 minutos me funcionan, entonces a partir de ahí lo sigo haciendo. Entonces, esta era pues como la información que quería compartir con ustedes. Es algo bastante como por encima. Está digamos que explicado por Swami Chidananda, en línea se encuentra el libro, está en la página de la Sociedad Divina, no sé si estará en español, pero es algo a lo que podemos acceder. Y las 20 instrucciones aparecen en la agenda y aparecen también, en la agenda está nuestro diario, que eso sí es como una recomendación. Si solamente empezamos con el diario, ya por lo menos empezamos como a generar esa dudita de que tenemos que empezar a meter otras prácticas en nuestro sadhana. ¿Listo? Om Tat Sat. Vamos a cerrar la transmisión con el mantra final. Listo. Trayambakam. Om
Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva vandanam mitryormukshyamamritat Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva vandanam mitryormukshyamamritat Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva vandanam mitryormukshyamamritat Om Shanti 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 Om Paz 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 Om Bolo Satguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai Om Bolo Swami Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai